también de interés para ustedes. Bueno, empezamos entonces. ¿Qué será la nutrición? A ver, vamos a ver, por ejemplo, que la nutrición es esencial para nosotros porque solo así nos podemos mantener vivos. Por eso decimos, es una función biológica esencial de los seres vivos. Es importante para mantener las funciones vitales, para que nuestros órganos sigan funcionando, nosotros sigamos vivos, debemos nutrirnos. Y la nutrición tiene que ajustarse a cada periodo de la vida, porque en cada periodo de la vida van a haber diferentes necesidades nutricionales, ya sean minerales, en proteínas. Por ejemplo, en el crecimiento y desarrollo estamos hablando de un niño de 11 años que ya empieza, como decimos, a estirarse como una liga. Ese niño va a tener necesidades mayores de nutrientes que le ayuden a desarrollar su tejido esquelético, sus músculos, porque está creciendo. Lo mismo en la reproducción, una madre embarazada igualmente está gestando a un nuevo ser. Entonces aumentan las necesidades nutricionales. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se incrementa el consumo de calcio, que ya aumenta. También, como se está gestando un nuevo ser, está habiendo anabolismo, está habiendo síntesis de tejidos, entonces también necesita más energía. Entonces aumenta el consumo de alimentos que proporcionan energía. Pero también nosotros conocemos las alteraciones nutricionales, que son de dos tipos. Uno de carencia y otro de exceso. Hablamos de carencia cuando estamos frente a una desnutrición. Y tenemos dos tipos de desnutrición, el kwashiorkor y el marasmo. Kwashiorkor viene de una palabra africana que quiere decir el que le sigue al primero. En realidad, el niño que estaba lactando, su mamá vuelve a tener otro hijito y es desplazado del pecho de su madre. Y como solo tenía, en este caso, fuentes de proteínas, de minerales que venían de parte de la leche materna, entonces el niño desarrolla una desnutrición, porque ya qué cosa le van a lo mejor harina, qué sé yo, de arroz, ya no está consumiendo proteínas, ¿no? Entonces ahí tenemos el kwashiorkor. Sobre todo esa desnutrición se caracteriza, tomen en cuenta muy bien, tomen nota de esto, se caracteriza por una desnutrición energética. A este niño le falta energía. Y hablamos de marasmo cuando hay desnutrición energética proteica. Es decir, va a faltar energía y va a faltar proteína. En el primer caso, en el kwashiorkor, cuando solamente falta proteína, perdón, ahí me equivoqué, cuando solamente falta proteína, el niño que está comiendo solo harinitas, qué sé yo, tiene energía, sí, y se vuelve gordito, sí, está gordito, su carita está rellenita como una lunita llena, pero sí le falta proteína. Y en el marasmo le falta tanto proteína como energía. El marasmo se caracteriza porque el niño tiene la apariencia de un ancianito con la pielcita bien arrugadita, la carita pequeña. En cambio, en el otro caso, sí hay energía, el niño está gordito, pero le falta proteína. Entonces, kwashiorkor, desnutrición proteica, marasmo, desnutrición de energía y de proteínas. ¿Listo? Ahora, en exceso vamos a estar frente al sobrepeso y la obesidad, que también es un problema muy grande, no solo en nuestro medio, ¿no?, sino a nivel mundial.
sobre todo también por la falta de ejercicio, hay tantas situaciones, ¿no es cierto? Ahora, todo esto que estamos hablando de nutrición tiene que ver con el metabolismo celular. ¿Y qué es el metabolismo celular? Es todo el conjunto de reacciones bioquímicas que transforman materia y energía. ¿Para qué? Para mantener la vida. Porque nosotros, si bien consumimos alimentos energéticos como lípidos y como carbohidratos, nuestro cuerpo no los utiliza directamente como tal. Los tiene que transformar ¿en qué? En ATP. Y el ATP seres vivos. Entonces, todas estas reacciones que nosotros hemos estado viendo en las vías metabólicas como en la glicólisis, van a estar catalizadas por enzimas, ¿no es cierto? Y si nosotros no les damos la materia prima a nuestras células para obtener energía o para sintetizar anticuerpos o simplemente para sintetizar, por decirles, músculo esquelético o enzimas mismas, vamos a estar con problemas metabólicos, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer una presentación general de los alimentos. Nosotros conocemos una gran diversidad de alimentos que son diferentes en apariencia, en gusto, en complejidad. Algunos son dulces, otros serán salados, amargos, o qué sé yo, pero cada alimento contiene un número limitado de nutrientes. No pretendamos que una hoja de espinaca, por ejemplo, tenga proteínas, lípidos, vitaminas, minerales. No, va a tener uno o tres nutrientes, por ejemplo, la espinaca, lo que más sobresalta, el ácido fólico, la fibra, puede haber hierro, pero imagínense, ese hierro, ya les había dicho, está ligado, amarrado a los fitatos, oxalatos y no se lo asimila. Y no es que usted si comen espinacas, ya les había dicho, ay, qué bien, estoy ya cubriendo mis necesidades de hierro. No, no, no. Las únicas fuentes que son que tienen hierro biodisponible son las fuentes animales. Estamos hablando de las carnes rojas, del hígado, esas son las fuentes que nos van a proporcionar hierro. Lo otro va a entrar y va a salir. Ahora, en esto que estamos hablando de nutrientes, tenemos que ver algunas definiciones. Por ejemplo, la definición de nutriente verdadero. ¿Qué será un nutriente verdadero? Un nutriente verdadero es una sustancia química indispensable para nuestra salud, para la actividad de nuestro organismo y que es capaz de absorberse en el intestino. Justamente, si yo nuevamente pongo de ejemplo el hierro de la espinaca, no es nutriente verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? No es capaz de absorberse en nuestro intestino, no va a pasar a nuestro torrente sanguíneo para repartirse luego por la sangre a nuestros órganos y tejidos. No. Entonces, un nutriente verdadero tiene que absorberse en nuestro intestino, tiene que pasar a nuestra sangre y luego formar parte de nuestras estructuras. Si hablamos del hierro, este mineral estará formando parte de nuestra hemoglobina. ¿Y dónde está nuestra hemoglobina? En nuestros glóbulos rojos. Entonces, se está quedando en el cuerpo, ¿verdad? En cambio, el hierro de la espinaca se sale, no se queda, por tanto, no es verdadero. Ahora vamos a los macronutrientes. Como su nombre dice, macro, grande, moléculas de gran tamaño. No absorción preliminar para dar nutrientes verdaderos. Por ejemplo, ¿qué macronutriente podríamos nombrar? La proteína. Y primeramente se tienen que romper esos enlaces peptídicos para liberar aminoácidos libres. De esa forma recién van a poder absorberse en nuestro intestino.
Entonces, un aminoácido ya vendría a ser un nutriente verdadero porque se está absorbiendo en el intestino, está pasando al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante tomar en cuenta, que los macronutrientes primeramente se tienen que degradar hasta su forma más simple, más sencilla. La proteína, su forma más sencilla va a ser el aminoácido, chicos. Entonces, así, lo mismo podemos poner de ejemplo, por ejemplo, el almidón formado de moléculas de glucosa. Para absorberse se tiene que degradar, se tiene que hidrolizar, crear glucositas. Y así la glucosita libre, que es su forma más sencilla, va a poder absorberse en el intestino. Y ojo, en el intestino delgado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un alimento? Un alimento se lo define como un objeto que contiene nutrientes. Está dotado de cualidad sensorial, a nuestros ojos va a ser apetecible, va a tener un aroma, por ejemplo, una manzanita, qué tal deliciosa ese olorcito, se ve rojita, apetecible. Entonces tiene esas cualidades sensoriales. Y además, un alimento tiene que ser aceptado en la sociedad, tiene que formar parte de nuestros hábitos. Y eso es importante, esto de los hábitos alimenticios, porque nosotros no tenemos los mismos hábitos alimenticios, por ejemplo, que los europeos. No sé a ustedes, pero a mí no me gustan los caracoles, pero ellos están dentro de sus hábitos alimenticios y ellos comen una delicia los caracoles. Aunque los chiquititos los podría comer los escarpín. Pretendamos que los europeos nos coman nuestro chuño, por decir, ¿no? Entonces, eso forma parte de los hábitos alimenticios de una sociedad. Ahora, vamos a ver los componentes de un alimento. Acá. Tenemos primero los macronutrientes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los glúcidos, los lípidos, las proteínas. Después tenemos también minerales, vitaminas, que ya serían los micronutrientes, ¿no es cierto? También en un alimento vamos a encontrar agua, sobre todo en las frutas, en las verduras. También pueden haber vestigios de etanol y sobre todo fibras alimentarias, si estamos hablando de frutas, verduras, legumbres. También hay lo que se llaman los biofactores o los microorganismos que son muy benéficos para nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos en el yogur, por ejemplo, conocen ustedes el biogur, que está enriquecido con bacterias lácticas, con bifidobacterias. Estas bifidobacterias, por ejemplo, son tan importantes para el funcionamiento de nuestros intestinos, para equilibrar la flora bacteriana. Y las bifidobacterias soportan el pH ácido de nuestro estómago y también el alcalino, por eso es de bífido, de 2. Soportan esos 2 pHs y hacen mucho bien a nuestro organismo. También vamos a encontrar aditivos, obviamente, en un alimento ya procesado, ¿no? Ya no tan natural, por decirles los embutidos, las salchichas, salames, jamones, qué sé yo. Van a tener añadidos a los aditivos, y estos aditivos, ¿para qué se los coloca? Para mejorar su textura, para alargar su conservación, para mejorar las cualidades sensoriales. Los vamos a ver rosaditos, los vamos a ver con un aspecto bastante llamativo que invita a comer, ¿no es cierto? Y decimos... frecuentemente son xenobióticos, es decir, son sustancias, el xenobiótico es una sustancia extraña a nuestro organismo, ¿no? Entonces son los aditivos. Y también un alimento puede contener factores antinutricionales que van a entorpecer la absorción de ciertos nutrientes. Por ejemplo, tenemos en la soya, en las habas, el factor antitrípsico.
va a entorpecer la absorción de la tripsina. Y generalmente estos factores antrípsicos también nos dan esa sensación de flatulencia. No sé si a ustedes alguna vez han comido habas, les ha hinchado el estómago, o la soya, el maíz también, tiene factores antinutricionales. Y también pueden tener compuestos que van a provenir de los insecticidas, herbicidas, qué sé yo. Es la realidad, nosotros estamos expuestos a esto. Los agricultores tienen que utilizar estos productos para tener buenas cosechas y las plagas y todo eso están obligados. Obviamente hay algunos más tóxicos que otros, etcétera. Entonces, siempre en un tomate, por ejemplo, vamos a tener contaminantes, residuos, por eso le quitamos la cáscara, etcétera. Ahora, vamos a ver cómo se clasifican los alimentos en diferentes grupos. Por ejemplo, fíjense, es la pirámide nutricional. ¿Qué tenemos abajo? El agua. El agua nosotros podemos tomar a voluntad el rato que queramos. Obviamente tampoco vamos a exagerar y vamos a llegar a una hidrosis, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que está haciendo calor, nosotros vamos a tener necesidad de tomar más líquido, más agua. Mejor si solo tomamos agua y no tomamos muchas bebidas azucaradas, que eso es lo más saludable. Entonces, ese es el grupo 6, el agua, la base, la parte más ancha. Vamos al 5, donde tenemos a las frutas y a las verduras. Entonces, eso también podemos comer bastante, porque es algo tan benéfico, nos va a aportar vitaminas, nos va a aportar minerales, fibras alimenticias. No hay que olvidarse de las fibras alimenticias, que sobre todo acá vamos a tener la fibra soluble, por ejemplo, en la manzanita, en la zanahoria, tenemos a la pectina, que es una fibra soluble, decimos, que se va a hidratar en el organismo, va a ayudar en el peristaltismo intestinal, va a recubrir nuestros intestinos. En caso de diarrea, por ejemplo, es muy aconsejable que consuman manzanita, zanahoria, todo ello que les va a ayudar de la irritación, de los ácidos, de las toxinas bacterianas y todo eso, ¿no? Va a recubrir. Luego pasamos al grupo 4, que también es muy importante su consumo, obviamente tampoco en cantidades, ¿no? Tenemos ahí a los tubérculos, los granos de cereales, los porotitos, el trigo, que es la base para la elaboración de pan, de pastas, la papa, que también tiene, aparte de almidón, también tiene pectina y también tiene vitamina C. Este grupo es importante para que se suministre energía, ¿no es cierto?, al organismo. Por aquí tenemos al almidón. Luego pasamos al grupo 3. En el grupo 3 están las grasas, mantequilla, aceites. En el grupo 2, la leche, sus derivados. En el grupo 1, las carnes, los pescados y los huevos, que son sobre todo una fuente importante de proteínas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en cuanto respecta al consumo de pescado, esto ya habíamos visto, es tan importante, es muy, muy importante, sobre todo cuando la mamá está embarazada, por la calidad del aceite, ¿no es cierto?, que tiene el pescado. Hemos hablado bastante de los ácidos grasos omega 3, que van a intervenir en el desarrollo neurológico del niñito. Su cerebro se va a desarrollar bien, no va a tener problemas de los ojitos en la retina. Entonces es muy importante.
Eso también lo vamos a repetir más después. Entonces, esa es la pirámide que tenemos, la pirámide nutricional con los diferentes alimentos. Ahora, de estos nutrientes, nosotros tenemos que consumirlos con nuestros alimentos y van a haber necesidades, ¿no es cierto? Vamos a tener que consumir diariamente cierta cantidad de proteínas, también de glúcidos, de lípidos para que nos proporcionen energía, también vitaminas, minerales. Hemos visto, por ejemplo, por qué son importantes las vitaminas hidrosolubles. Por ejemplo, la B2, la riboflavina, que nos va a dar la coenzima, la FAD, la flavina adenina dinucleótido, que va a intervenir en el metabolismo energético. También la B3, que nos va a dar la NAD, nicotinamida adenina dinucleótido. Si no están ahí esos cofactores, que también son equivalentes reductores que van a atrapar la energía, entonces nuestro metabolismo se ve entorpecido, ¿verdad? Entonces, cada nutriente cumple una función para que nosotros nos encontremos en un buen estado de salud y con un bienestar, que no estemos enfermos. Por eso es que nuestra alimentación debe ser nuestra medicina, ¿no es cierto? Ahora, en ese entendido es que nosotros ya habíamos visto en la primera lección, hemos visto los niveles de análisis de la composición corporal, porque nosotros somos lo que comemos y estamos compuestos de tejidos, de biomoléculas, de minerales, todo ello. Somos lo que comemos. Entonces, en el nivel 5, así vemos al individuo. Esto es un recordatorio de lo que ya hemos avanzado. Vemos al individuo de forma global, ¿verdad? Vemos si es gordito, es flaco, es bajito, es alto, es hombre, es mujer, es joven, es viejito. Entonces, eso es lo que vemos a primera vista. Y ya luego, si nosotros nos vamos adentrando más minuciosamente, ya vamos a ir a analizar el nivel 4, que es el nivel tisular. Ese hombre al que lo vemos macroscópicamente tiene músculos esqueléticos, un 40% de músculos esqueléticos para un hombre de 70 kilogramos, tejido adiposo 21%, masa ósea 7%, sangre 8%, piel 4% y el hígado, que es nuestro órgano más grande, que representa el 3%. Entonces, ese hombre está formado de todos estos tejidos y luego vamos al nivel 3, ya a nivel celular, porque los tejidos de que están formados de células, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener una masa celular y también estas células van a estar bañadas de líquidos y sólidos extracelulares. Entonces, hasta ahí vamos al nivel 3 y ya luego en el nivel 2 vemos el nivel molecular. Ya vamos a ver las moléculas, como el agua, proteínas, lípidos, minerales, glúcidos, los nucleótidos también. Y en este caso, la molécula más abundante en nuestro organismo es el agua. Nosotros somos más agua que sustancia sólida. Decimos que el 60% del peso de un hombre de 70 kilogramos es agua. Y esta agua que se reparte en agua extracelular y agua intracelular. Y esto es muy importante, por ejemplo, si nosotros nos deshidratamos, ¿qué vamos a perder? El agua intracelular y sobre todo el agua libre, esa agua que no está ligada a ninguna estructura, a ninguna proteína, ningún lípido, no está hidratada, nada, está solita ahí, solita para que se pueda realizar el metabolismo celular. Entonces, esa agua libre, disponible, es muy importante para el metabolismo celular. Por eso es que nosotros arriesgamos la vida cuando nos deshidratamos. Si perdemos esa agua, estamos a punto de estirar las patas.
Entonces, sobre todo en esta calor, hidratarse bien y no se olviden, también se pierden electrolitos, entonces también hay que tomar, por decirles, agüita dulce o agüita o calditos con sal, ¿no es cierto? Porque, o su Powerade, pues una botellita si es que han transpirado mucho, porque hay problemas, sobre todo con los ancianitos y los niños, que son los más delicados. No se olviden que en olas fuertes de calor la gente se puede morir. Entonces, a hidratarse bien y a cuidar los electrolitos. Bueno, entonces vamos a ir ahora al nivel 1, atómico, elemental. Estamos hablando de elementos químicos. Ahí vamos a ver que están formados de oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, azufre, potasio, sodio, cloro, magnesio y a los oligoelementos que tenemos ahí, al cobalto, al manganeso, al yodo, al flúor, al zinc. Ustedes ya conocen eso de los oligoelementos. Entonces, el elemento más abundante en nuestro organismo es el oxígeno. Fíjense, un hombre de 70 kilogramos tiene 43 kilogramos de oxígeno. Eso, para nosotros ubicarnos que todo lo que nosotros comemos forma parte, ¿no es cierto?, luego de nuestro organismo. Ya sea se van a sintetizar músculo esquelético, se va a sintetizar músculo o tejido óseo, nuestros dientes, nuestros cabellos, van a necesitar proteínas, van a necesitar minerales, van a necesitar vitaminas. Entonces, nosotros para eso nos nutrimos. Y vamos a tener ciertas necesidades también de consumir cierta cantidad de proteínas, de lípidos, de proteínas, de vitaminas, de minerales. Y para esto los científicos han tenido que, digamos, hacer determinación de las necesidades nutricionales y de aportes que se aconseja. Por ejemplo, todas estas necesidades tienen que estar en función del estado fisiológico del individuo, también de las diferencias que pueden haber entre individuos, porque si para uno una cantidad de X está bien, para el otro a lo mejor es mucho o es menos. Entonces, cuando nosotros realizamos un gráfico con todas las necesidades de los individuos en un mismo grupo, por decirles, tenemos que sacar la media. Ahí tienen una especie de campanita. Fíjense, con todas las necesidades se ha graficado esto. Algunos necesitan menos, otros más, otros llegan a la cúspide, esto vuelve a bajar. Entonces se tiene que tomar un promedio para que permita satisfacer las necesidades de la mayoría de los individuos que estamos nosotros tomando en cuenta para calcular su necesidad, que es una cantidad X que debe ingerir ese individuo para estar en un buen estado de salud. Entonces, tenemos aportes aconsejados, ¿no es cierto?, en base a todo esto que nosotros tenemos que consumir para los nutrientes que debemos consumir. Ahora, hay que tomar en cuenta que se debe tener mucho cuidado para ciertos nutrientes porque podría ser que puede ser tóxico, por decir, su ingestión de determinado nutriente. Pongamos la vitamina A, que siempre les he estado hablando. No se puede consumir vitamina A en exceso, sobre todo en la mujer embarazada, porque hemos dicho que su niñito puede nacer con malformaciones, ¿verdad? Entonces habrá límites que no se tienen que sobrepasar. Por ejemplo, una mujer embarazada no puede estar ahí tomándose su zumo de zanahoria, luego sus suplementos vitamínicos, luego también come huevo, toma leche, consume mantequilla, entonces podría
pasar, ¿verdad? Pero también puede ocurrir el caso en que también casi no consume nada de fuentes nutricionales que tienen vitamina A, entonces ahí el suplemento vitamínico que se puede comprar en la farmacia le va a servir, ¿ya? Y eso que les dije hace un momento, siempre van a haber en estas necesidades valores que van a ser divergentes entre grupos, por ejemplo, de científicos. Hay divergencias, unos van a decir que va a necesitar tal cantidad, otros cual cantidad, sobre todo se ha visto mucha dificultad para obtener, digamos, datos de valores, de necesidades que se deben tomar en cuenta para la alimentación por suero, por ejemplo, alimentación parenteral o para los cosmonautas. Ustedes saben que los cosmonautas tienen que vivir en el espacio, en el vacío, tienen que ver qué necesidades tienen que ver, por ejemplo, que ese individuo tiene que tener cierta motilidad en sus piecitos, qué pasa con su sangre, qué cosa tiene que consumir. Entonces, todo eso es toda una ciencia. Y también para los pacientes con insuficiencia alimenticia, digamos, a un desnutrido. Ustedes no le pueden dar de hecho así un suero, lo van a matar, lo van a poner en shock, porque se empieza de a gota. Y yo vi unos casos tremendamente tristes en el maternológico Germán Urquidi, de unos niñitos, Dios mío, que pues eran piel y huesito, y les tenían que dar una lechecita con goterito, porque si les daban pues de sorbos ya lo mataban al niño. Entonces, para todo eso se tiene que tomar en cuenta estos valores, ¿no? Cuánto dar al niño, en este caso al desnutrido, qué más le debo dar al cosmonauta, qué sé yo. Ahora vamos a ver el lado de la energía, porque nosotros tenemos necesidades energéticas y para eso tenemos que gastar energía. ¿Pero qué vamos a gastar si no hemos consumido? Tiene que entrar, ¿no es cierto?, la materia prima como glúcidos, como lípidos, y para que nuestro cuerpo nos sintetice ATP. Y con el ATP va a sintetizar músculos, va a sintetizar hormonas, qué sé yo. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta el gasto energético ligado al crecimiento, póngale a un niño pues de 11 años que está estirándose ahí y tiene necesidad pues de energía. ¿Para qué? Para sintetizar hueso, para sintetizar músculos, qué sé yo. Y también se toma en cuenta la energía que almacenan las proteínas y los lípidos, porque usted sabe, si nos falta energía que viene de glúcidos y de lípidos, ¿qué usa el organismo en último caso? El esqueleto carbonado de las proteínas. Con ese esqueletito que tenga carbono, hidrógeno y oxígeno, ya va a poder sintetizar glucosa la célula, ¿no es cierto? Entonces también se tiene que tomar en cuenta la proteína, pero eso en carencia, pero fundamentalmente la energía va a entrar en forma de lípido y de glúcidos. Ahora, para el embarazo y la lactancia, también se necesita energía suplementaria, porque en el embarazo se está gestando un nuevo ser. Se dice que la mamá gana en promedio 10 kilos durante el embarazo, pues que engordamos harto, ¿no? Y esto se reparte, por ejemplo, se dice 4 a 5 kilogramos representan en peso el fetito y la placenta. 4 a 5 kilogramos la masa del útero y el depósito de grasa, que sí va a haber, porque sí, el organismo tiene que tener depósito de grasa, no puede estar en crisis,
porque está gestando un ser, entonces hace su depósito, hace su ahorrito, y de ahí para que pueda sacar. También tenemos que tomar en cuenta que hay aumento del metabolismo basal, sobre todo durante los últimos meses. ¿Qué quiere decir el metabolismo basal? Es un gasto que realiza este organismo de la mamá embarazada en reposo. En reposo gasta energía y está gastando energía más el bebecito. Entonces, aumenta el metabolismo basal. Entonces, el metabolismo basal es el gasto de energía cuando la mamá está sin hacer nada, está echadita, tranquila, todo, pero sus órganos, el bebecito tiene sus órganos, siguen funcionando y están gastando en eso la energía. Bueno, y ahora si vamos a todavía, se dice que se tiene un gasto de energía de entre 30.000 y 80.000 kilocalorías en todo el embarazo. O sea, es altísimo. En el primer trimestre va a haber que suplementar energía. Por ejemplo, 150 kilocalorías por día se recomienda de suplementar. Y ya en el segundo y tercer trimestre, que es donde más se va a desarrollar el bebecito, ya 300 kilocalorías se tiene que suplementar. Es decir, estamos viendo que hay más necesidad de energía. Y en la lactancia igualmente, para producir esa leche, ese organismo materno necesita de energía. Por ejemplo, si produce una mamá 850 mililitros de leche diarios, se recomienda suplementar 750 kilocalorías por día. Por eso es que, no sé si ustedes alguna vez han escuchado, que no tiene leche, que no sé, que hay que darle vitaminas, que hay que darle caldos de no sé qué. Y en realidad, ¿saben cuál es el mejor método? El reposo. Si la mamá almuerza, por decirle, si hace una pequeña siesta, le va a subir la leche, porque estamos viendo, necesita de energía. Pero si una mamá come, qué sé yo, suplementos ahí, qué sé yo, digamos, leches fortificadas, Ensure, no sé, póngale cualquier cosa así, pero de nutrientes, y sigue muy activa, saltando aquí y allá, no le va a subir la leche, porque necesita reposo, necesita energía este cuerpo para producir la leche, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver esto que es muy importante, el índice de masa corporal. ¿Cómo se lo obtiene? A ver, ¿cómo calculamos? A ver, porque este es el peso ideal en función de la talla. Eso es el índice de masa corporal. A ver, primero, para adultos, fíjense, se usa una formulita, ¿no? Se tiene que dividir el peso en kilogramos sobre la talla, en metros, evidentemente, al cuadrado. Aquí hay un ejemplo. Un hombre pesa 70 kilogramos y mide unos 70 metros. Entonces, dividimos 70 entre 1,70, que es su talla, al cuadrado. Eso nos da 70, un 70 al cuadrado es 284. Entonces dividimos 70 entre 284, nos da 24.22. ¿Ya? Y hay valores también de referencia. En promedio, decimos el índice de corpulencia media es 22 para el hombre y 20,8 para la mujer. Pero se pueden dar también ciertos márgenes, ¿no? Ya sea, se puede disminuir 2, también está bien, o se puede aumentar 3 a este ICM. Si yo aumento, por ejemplo, 3 a este del hombre, que estaba, que lo normal es 22, y le aumento 3, son 25. Entonces, este hombre de 70 kilogramos y que medía unos 70, está adentro, ¿no es cierto? Porque estamos con 24, 22 y puede ser hasta 25.
O también puede ser que sea más flacucho y puede llegar también a tener 20 y está bien también, ¿no? Ahora, en el hombre, eso sí, eso es lo que dicen que nos puede pasar de 30 y en la mujer de 28,8 y ahí estaríamos dentro. Aunque sin embargo mucha gente dice, bueno, pero con estos índices igual estoy tan flaca o muy gorda, qué sé yo, pero esos son los valores normales. Y para los niños y adolescentes no hay fórmula, sino que hay curvas de crecimiento. Curvas peso, talla y de acuerdo a eso, según la edad, el médico va a decir si está dentro o le falta peso o está con sobrepeso. Ahora, nosotros, según la actividad que hagamos, vamos a ir quemando calorías. Y acá tenemos algunas actividades que les anoté. Por ejemplo, solo dormir. Bueno, dormir, habíamos dicho, el metabolismo basal, los órganos siguen funcionando, siguen gastando energía. Entonces, dormir se gasta 60 calorías por hora, escribir, conversar, 120, caminar lento, 167, andar en bicicleta, fíjense qué belleza la bicicleta, 431, jugar fútbol, 478, y básquetbol, una belleza, 670. Entonces pueden jugar básquetbol. Ahora, ¿cómo es que los nutrientes como las proteínas, las grasas, los glúcidos nos aportan energía, contribuyen con energía para cubrir nuestras necesidades energéticas? Las proteínas, solo 10%, ustedes saben, solo en crisis se usa, ¿no es cierto?, el esqueleto carbonado. Entonces, también puede ser, por decirles, menos de 10 o más de 10. Las grasas, obviamente, si nosotros consumimos grasas, tampoco vamos a consumir un montón. Tiene que representar menos del 3% de la energía total que requiere nuestro cuerpo. Y de estas grasas, 1/3 se tiene que consumir en forma de ácidos grasos saturados y entre 1/10 y 1/4 bajo la forma de ácidos grasos poliinsaturados. Estamos hablando de los omega también ahí. Y algo que no hay que dejar de lado, los monoinsaturados, que tenemos bastante en el aceite de oliva, que por cierto es un aceite muy saludable y que debemos siempre tratar de incorporarlo en nuestros hábitos alimenticios. Luego pasamos a los glúcidos totales. Fíjense que tenemos que consumir en mayor cantidad que las grasas. Más cantidad de glúcidos que de grasas. Se aconseja entre 55 y 75%. Los glusamiláceos que estamos hablando de las papas, el trigo, los granos, ¿no es cierto?, de cereales, los porotos, todo eso. Entonces, esto representaría los amiláceos más del 50% de la energía total. Y obviamente también que es algo muy benéfico que en estos granos, sobre todo los integrales, ¿no? Vamos a tener fibras alimenticias que nos van a ayudar bastante en el peristaltismo intestinal. Ahí no va a haber constipaciones, estreñimientos, si nosotros consumimos fibra de los cereales, que por cierto se llama fibra insoluble. Es esa fibra que sirve de escoba, que va limpiando nuestros intestinos. Nosotros no lo podemos utilizar como energía, solo nos sirve para el peristaltismo intestinal. Ahora, hasta ahí hemos hablado de lo que es la energía. Y ahora vamos a ver las necesidades de nitrógeno. Y cuando yo hablo de necesidades de nitrógeno, estoy hablando de las proteínas, porque las proteínas son compuestos nitrogenados. Y son muy importantes. ¿Para qué?
para que nuestro cuerpo nos sintetice enzimas, hormonas, inmunoglobulinas, estamos hablando de anticuerpos, proteínas de estructura, proteínas musculares, para todo eso es importante el nitrógeno. ¿Y también para qué? Para la síntesis de bases nitrogenadas, para la hemoglobina, para el glutatión, para las aminas biógenas. ¿Y de qué están formadas las proteínas, chicos? De aminoácidos. Se van a ir ensamblando en forma de grandes cadenas. Y ya hemos visto, estos aminoácidos se dividen en esenciales y no esenciales. Los esenciales sí o sí los tenemos que consumir con nuestra alimentación, porque el organismo no nos va a sintetizar. Entonces, como remarque, tienen ahí, las proteínas son las principales fuentes alimenticias de nitrógeno y van a ser importantes, repito, para la síntesis de proteínas corporales, y estamos hablando de enzimas, de hormonas, inmunoglobulinas, proteínas de estructura, proteínas musculares, etc. Entonces, es muy importante el consumo de proteínas. Ahora, justamente para poder evaluar el valor nutricional de una proteína, se usan estos índices. Índice de digestibilidad, que se abrevia con D, valor biológico, B chica, B larga, utilización proteica neta, que sería UPN. ¿Qué significa la digestibilidad? Que cuando nosotros hemos consumido proteína, tiene que, cierta parte de esa proteína se tiene que absorber en nuestro tracto gastrointestinal, en nuestro intestino delgado. Y si no es muy digestible, pues no lo vamos a poder absorber. Entonces, si vamos a valorar a una proteína, vamos a decir, muy digestible esta proteína, porque sí, se absorbe en el tracto, pasa al torrente. Entonces, a eso se va esto de la digestibilidad, la proporción de esa proteína que hemos ingerido y que se ha absorbido en nuestro tracto gastrointestinal. Y luego vamos a ver el valor biológico. El valor biológico va a ser la porción de la proteína absorbida que ha sido retenida en el cuerpo, que ha sido retenida, por ejemplo, para la síntesis, póngale, de músculo esquelético, o para que sus cabellos crezcan, o sus uñas, para ser retenida, no lo ha eliminado. Y la utilización proteica neta sería la porción de proteína dietética que también ha sido retenida en el cuerpo. ¿Ya? Utilización proteica neta. ¿Ya? Porción de proteína dietética, pero. El otro era porción de la proteína absorbida. Y esto es la porción de proteína dietética, lo que hemos comido y se ha quedado. Y lo otro, lo que se ha absorbido y se ha quedado. Bueno, esas son las pequeñas diferencias, pero eso es muy necesario conocer. Y también hablamos del coeficiente de eficacia proteica, PER en inglés, que hace referencia a la ganancia de peso y crecimiento por gramo de proteína ingerido. Esto se hace, por ejemplo, en ratoncitos, chicos, en los bioterios les damos comidita, los pesamos, medimos sus heces, medimos sus orinzo y vemos cuánto ha ido ganando de peso ese ratoncito. Es así como nosotros sabemos qué tal eficiente es la proteína que le hemos dado en su alimentito, ¿ya? Es muy interesante trabajar esto en los bioterios. Tuve yo la oportunidad de conocer los bioterios y de ver cómo se hace todo esto. Y luego pasamos al índice químico, que es de algo de lo que ya les he hablado y se van a acordar a qué se refiere. Se basa en el análisis químico de una proteína. Por decirles, yo hago el análisis de la proteína del huevo y tengo un perfil de aminoácidos. Y no se olviden, la proteína del huevo es la proteína ideal.
Esa es la proteína estándar que usa la FAO. Entonces yo, por decirles, hago el análisis de la castaña, de su proteína, y luego comparo con el perfil de aminoácidos de la proteína del huevo y veo qué aminoácido se encuentra en menor cantidad en relación a la del huevo. Y a ese aminoácido que se encuentra en menor cantidad le llamo aminoácido limitante, porque está en menor cantidad que la del huevo. Por decirles, la castaña, su aminoácido limitante es la lisina. Es decir, la lisina en la castaña se encuentra en menor cantidad que la proteína del huevo. Y en cambio, la proteína de la soya, por ejemplo, tiene como aminoácido limitante a la metionina. Es decir, que la metionina está en menor cantidad en relación a la metionina que está en el huevo. ¿Ya? Entonces, a eso se llama índice químico. Ahora seguimos. Y acá tal vez alguito para que les quede. Cuando nosotros mezclamos, por decirles, leche de soya con leche de castaña, estamos equilibrando esos aminoácidos limitantes y, por tanto, mejorando el perfil de aminoácidos que se está acercando a lo ideal. Por eso también empíricamente nuestras mamás cocinan quinoa con habita, con arvejas, y empíricamente también están aminoácidos. Lo mismo cuando los centroamericanos cocinan su arrocito con sus porotos, igualmente están haciendo eso, ¿ya? Equilibrando los aminoácidos limitantes. Ahora, continuamos. Bueno, esto que ya es un repaso, chicos, porque ya hemos avanzado. Vitaminas, habíamos dicho que las vitaminas son compuestos orgánicos sin valor energético propio, no nos proporcionan energía, pero sí son necesarios para mantener el metabolismo funcionando normal, ¿no es cierto? En cambio, si nos falta, va a haber perturbaciones metabólicas. Y cuando nosotros tengamos enfermedades metabólicas por deficiencias vitamínicas, ¿qué tenemos que hacer? Consumir esa vitamina que nos está faltando, y entonces el funcionamiento metabólico va a llegar a la normalidad. El hombre no puede sintetizar vitaminas, salvo algunas en el intestino que hemos visto, ¿no? Pero la mayoría lo tenemos que consumir con nuestra alimentación. Por ejemplo, ¿qué vitaminas se pueden sintetizar en nuestro organismo? La vitamina D, a partir del colesterol, o la vitamina B3 a partir del aminoácido triptófano, o por la flora del colon, por ejemplo, les hablé hace rato de las bacterias lácticas, las bifidobacterias, que son microorganismos benéficos en nuestro colon, nos van a sintetizar vitamina K. Entonces, solo esas se pueden sintetizar en nuestro organismo. Y se conocen 13 vitaminas, de entre estas las liposolubles y las hidrosolubles. Las liposolubles, que son la vitamina A, la D, la E y la K. Las hidrosolubles B1, B2, B3, B6, B9, B12, B5, B8 y la vitamina C, que esto es un repaso que ya lo hemos hecho. Pero, chicos, aparte de estas 13 vitaminas, hay otras sustancias indispensables en la alimentación y que se han ido descubriendo posteriormente. Hablamos de la carnitina, de la colina, del inositol, de la pirrolquinolona, quinona, la taurina, que son sustancias indispensables para nuestra alimentación. Y acá, por ejemplo, cuando hablamos del metabolismo nitrogenato de las proteínas, tomamos en cuenta la proteína dietética, que decimos lo que hemos comido, 80 gramos.
las proteínas que están en las enzimas, células intestinales, la misma mucosa, los aminoácidos, péptidos que van a formarse de la proteína dietética. Luego también va a haber una eliminación después del metabolismo, ¿no es cierto? Pero también de las proteínas corporales, ¿no es cierto? Que les he dicho, en nuestras enzimas, nuestras células también hay proteínas, luego también se generan metabolitos, eso se elimina por la orina. Entonces, es un pequeño esquema para ver el metabolismo de las proteínas, pero que sí tenemos que consumir, porque si no, fíjense, si no consumir proteínas, podríamos tener enzimas, podríamos tener buena síntesis de células intestinales, de mucosa. No, ¿verdad? Entonces es necesario el consumo de las proteínas. Ahora, siguiendo con estas sustancias que dijimos que a pesar de aparte, perdón, de las 3 de vitaminas se necesitaban sustancias, todavía tenemos estas. Ahí tenemos, por ejemplo, a los bioflavonoides, que también la llama vitamina P, que tiene acciones antioxidantes. La ubiquinona, que es la coenzima Q, también antioxidante. Polifenoles, que se encuentran, por ejemplo, en el vino tinto, también de acción antioxidante. Antocianinas en nuestro maíz morado, nuestro api. También tenemos antioxidantes muy importantes para mantener la integridad de nuestras membranas citoplasmáticas. Nos ayuda muchísimo. También los carotenos, que es la vitamina A inactiva o la provitamina. Esto que me olvidaba decir. Por ejemplo, las vitaminas como tal están en fuentes animales y las provitaminas, como el beta-caroteno, en fuentes vegetales. Entonces, esas provitaminas primeramente se tienen que convertir en vitaminas en nuestro organismo y después cumplir su función. Y algunos ya saben, ustedes, primero se tienen que transformar en coenzimas y algunos sin transformarse también pueden actuar, ¿no es cierto? Eso en cuanto a las fuentes. También hay los glicosinolatos, los glicósidos, que son anticancerígenos. Escualeno, politerpenos, por ejemplo, estos escualenos, politerpenos, ustedes los tienen en la cáscara de los cítricos. Por ejemplo, sin ir lejos, nosotros, ¿cómo hacemos una limonadita? Le ponemos además la cascarita y esa cascarita que tiene aceites. Esos son escualenos, politerpenos que nos ayudan bastante porque se ha descubierto que inhiben la síntesis del colesterol. Entonces, imagínense, hagan sus limonaditas con sus cascaritas, ¿no? También están ahí los fitoestrógenos que tienen acciones antiestrogénicas. Por ejemplo, se ha descubierto que en la soya hay este tipo de compuestos que le ayudan bastante a la mujer menopáusica. Ahora, ¿qué más tenemos? Esto, ¿qué vitaminas podemos consumir en cantidades elevadas, superiores a las recomendadas? Por ejemplo, la vitamina E. No va a producir ningún problema. Vamos a estar bien protegidos con este antioxidante fabuloso que es la vitamina E. Pero en otros casos no. Por ejemplo, las vitaminas A, D y B6, tóxicas. Si no quieren estar como la calaverita, entonces van a evitar consumir cantidades exageradas. Sobre todo acá nos están mostrando para la vitamina A, para la mujer embarazada. El límite a no sobrepasar 3.300 microgramos por día. Entonces no se puede eso que ya les he dicho de la mujer embarazada, sino malformaciones. Ahora, cuando hemos avanzado nosotros lípidos, hemos visto la importancia de los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Se acuerdan del ácido DHA, ácido docosahexanoico, que era importante para el desarrollo cerebral de la retina,
Por eso la mamá que consume pescadito en el embarazo, sus niñitos van a tener un buen desarrollo cerebral, van a ser inteligentes. Ahora, en estos PUFA, que son los poliinsaturados, ¿no? Bueno, PUFA es una sigla del inglés, pero que se refiere a los ácidos grasos poliinsaturados, polyunsaturated fatty acid. Son precursores de eicosanoides. ¿Cuáles? Ácido eucosatrienoico, ácido araquidónico, ácido eicosapentanoico. ¿Y estos qué van a dar, qué van a formar en nuestro cuerpo? Las prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, leucotrienos. ¿Se dan cuenta? Todo lo que consumimos es importante, en este caso los ácidos grasos insaturados, porque van a formar estas sustancias biológicamente activas que van a favorecer el buen funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, nosotros nada más tenemos que dar la materia prima a nuestras células. Ustedes ya saben, la célula, desde un punto de vista bioquímico, ¿cómo se define? Como una industria química donde se producen miles de reacciones de síntesis y de degradación. Y entonces, volviendo, estos compuestos que hemos nombrado, prostaciclinas, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, ¿van a ayudar en qué? En la respuesta inflamatoria, sobre todo en las articulaciones, cuando una persona está con reumatismo, cuando está con psoriasis, como se le pone la piel, completamente inflamada, puede haber producción de fiebre, dolor, también van a ayudar a regular la presión sanguínea, van a inducir en la coagulación de la sangre, ya vamos a ver luego, los tromboxanos, por ejemplo, van a ayudar en la coagulación de la sangre, las prostaglandinas van a inducir al trabajo de parto, van a también ayudar en la regulación del sueño-vigilia, en la secreción de esta proteína que es la mucosa, de esta proteína que está en nuestra mucosa estomacal, que es la mucina. Entonces, fíjense, estos son los efectos conocidos de los eicosanoides. Y hay una relación ideal que tenemos que consumir en nuestra alimentación entre omega 6 y omega 3. Para los hombres, fíjense, de omega 6 por día 6 gramos, de omega 3 1.5. Para las mujeres, un poco menos, 4 o 5 de omega 6 y de omega 3, 1. Menos siempre, ¿no? Que los hombres. Ahora, ¿cómo vamos a mejorar nuestro consumo de omega 6, de omega 3? Por ejemplo, tenemos muchas fuentes, ¿no? Sin ir lejos, la chía, tenemos la linaza, tenemos los pescaditos, los crustáceos. Bueno, nosotros no tenemos esas fuentes, ¿no? De algas, todo. Pero sí, no sé si ustedes conocen los huevos de avícola rolón. Son alimentar los pollitos con granos de linaza, todo. Y son enriquecidos en omega 6 y 3, les diré, porque generalmente para enriquecer los huevos de las gallinitas les dan pues a comer algas. Acá tienen este dibujito, algas marinas, ¿no es cierto?, que son fuente de estos ácidos grasos. La gallinita come, pone sus huevitos enriquecidos, los niñitos lo pueden comer, o también el camaroncito que se come las algas, y también los pescaditos también nos dan los ácidos grasos omega 6 y omega 3. Bueno, eso sería, chicoquitos, la lección de nutrición. Entonces, en este momento vamos a ver cómo vamos a repartir el estudio, porque hemos dicho que vamos a dividir en 2. ¿Listo? A ver. Bueno, esto lo dejo nomás, por ahí tienen también alguna pregunta. Vamos a ver el calendario del parcial 3.
a ver. Ya. Voy a entrar a ver el... Veré el rol de básicas. Primer año, ya. Bioquímica, el tercer parcial sería el 7 de noviembre. Pero nosotros vamos a dividir en dos el examen. Esto porque les dije las notas están tan bajas. Entonces, a ver, vamos a ver qué lecciones y para cuándo. Veamos. Esta semana que viene, pero ya tienen que estar estudiando, ¿no? El día viernes yo les voy a dejar también las diapositivas. A ver, la semana del 10 vamos a revisar los trabajos de la monografía. Tendría que ser la semana del 17. 17 es lunes. Oh, ¿por qué está marcado con verde? ¿Hay algún feriado? Bueno, no lo sé. Pero inicialmente van a dar en sus respectivos grupos, ¿ya? Entonces, los del día lunes sería el 17, los del martes 18 y los del viernes 21 de octubre. Anoten entonces esas fechas, 17, 18 y 21. Ahora decimos qué lecciones, ¿listo? A ver, van a dar... Ya, van a dar de integración del metabolismo y de nutrición, ¿ya? Un primer examen. Y el segundo va a ser de integumentos adquiridos del esmalte, bioquímica de la coagulación sanguínea. No, perdón, se me ha ido. No me he saltado, chicos. Me han aparecido muy poco. Todavía ustedes tienen esto. Ya. El primer examen. Metabolismo de porfirinas, metabolismo de purinas pirimidinas, integración del metabolismo y nutrición. Hasta ahí. Y el segundo que normal van a dar en la fecha donde estaba, era en noviembre, va a ser de integumentos adquiridos del esmalte, película adquirida, placa dental, todo eso que entra, sarro, bioquímica de la coagulación sanguínea, bioquímica de la caries dental. Sí, eso sería. Yo voy a escribir en el chat para que todo quede claro. De qué temas dan la primera parte y la segunda parte. Estamos hablando del tercer parcial. Y obviamente el final, chicos, es de todo lo avanzado. Ya, ahora sí, si tienen algunas preguntas, chicos, de la lección que hemos avanzado. ¿Han entendido? Sí, doctora. A ver, Angelo, ¿tienes alguna pregunta? Yo quería preguntarle, pero algo sobre los trabajos de grupos prácticos, doctora. Sí, adelante. Lo que dijo que hay que redactar, doctora, es ya hacer la parte de desarrollo, ya ir Sí. transcribiendo de los resúmenes, ¿verdad, doctor? Exacto. Por eso les puse yo la tarea, ¿te acuerdas? Para, no sé si era para el día martes que teníamos asamblea, que todo eso, para que no se atrasen. Porque, ¿de qué grupo eres, Angelo? Del B2. B2, ¿no es cierto? Puse esa tarea.
Porque con el B1, B7 estoy bien, con los que sí no he pasado es con el B3, no sé qué hubiera pasado con los chicos, pero creo que tenía 6 alumnos el viernes que tenía que pasar. Con el B4 avancé normal, hemos avanzado bien, pero el B3 no tiene que faltar. No puedo pasar tampoco yo en una práctica con 6 alumnos cuando tienen que aprovechar de todas las explicaciones, ¿sí o no? Entonces les recomiendo a los del B3 prohibido no faltar. No van a poder acabar su trabajo, caso contrario. Eso sería, Ángelo, entonces, ¿has entendido bien? Es así como deben trabajar, ¿de acuerdo? Está bien, doctora, muchas gracias. Ya, de nada, de nada. Y sí, también satisfactorio el trabajo, porque muchos ya tienen en este momento incluso sus referencias bibliográficas corregidas con puntos y comas. La mayoría lo tiene, algunos un poquito se han atrasado, pero pónganle empeño. Después van a tener un buen trabajo y esa base, chicos, nadie se los quita, todo lo que van a aprender para toda la vida. A toda la vida. Entonces, eso que quede, chicos, porque es muy beneficioso todo lo que estamos haciendo para su formación, evidentemente. Bueno, entonces ahí quedamos, chicos, nos encontramos con los del viernes mañana. Por favor, no falte, no falte. Hasta luego a todos, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora.